Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad que desarrollamos en el marco de Unestetic. El día de hoy una actividad muy interesante para todas y todos ustedes, una capacitación en cuanto a temas contables y temas financieros para sus emprendimientos y para sus negocios de estética. En esta oportunidad tenemos la grata presencia, compañía y asesoría de una profesional experta en temas contables y adicionalmente especialista sobre todo en la parte de emprendimientos, ya con una muy buena experiencia con algunos clientes de estética, negocios de estética en Colombia. Ella es Dina Rodríguez y Dina hoy nos va a estar hablando de unos casos muy interesantes, puntualmente de 3 esteticistas en 3 condiciones diferentes en cuanto a lo empresarial, 3 circunstancias diferentes, pero que yo sé que les van a servir bastante a ustedes para identificarse y sobre todo para buscar soluciones, buscar crecimiento y sobre todo buscar alternativas de cómo mejorar en sus negocios de estética y cómo desarrollar de una mucha mejor manera la parte contable, la parte financiera de sus emprendimientos o empresas. Hoy entonces, como les decía, presentamos a Dina. Dina, muchísimas gracias por acompañarnos, por asistir. Bienvenida y los micrófonos son tuyos, Dina. Un cordial saludo para todas y todos los que están en este evento. Mi nombre es Dina Rodríguez, contadora pública, con la intención y el interés de apoyarles en la asesoría contable y tributaria que necesiten para su emprendimiento o para la empresa que ya tengan en función. Entonces, como les mencionábamos hace un momento, vamos a hablar de 3 casos puntuales de 3 esteticistas diferentes con 3 circunstancias y 3 momentos empresariales diferentes. La intención, el objetivo con esta actividad, desarrollándola de esta manera, es que ustedes se puedan identificar en cada uno de los casos según la realidad de ustedes, según las condiciones de ustedes, y de esa manera poder generarles unas soluciones y unas alternativas mucho más puntuales y mucho más aplicadas a cada uno de esos casos. El primer caso es la esteticista Cristina. ¿Qué sucede con la esteticista Cristina? Esteticista que terminó sus estudios, no tiene RUT, no tiene cámara de comercio y ofrece sus servicios en su apartamento. No cuenta con la asesoría contable para su negocio y adicionalmente ella no tiene ninguna actividad ni contable ni financiera. Nunca se ha preocupado por esa parte y pues obviamente queremos saber cómo podemos asesorar a Cristina y qué alternativas le podemos plantear a ella. Listo, entonces vamos a empezar, Dina, con esta primera parte. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir Cristina, el ejemplo de nuestra primera esteticista, para formalizar su emprendimiento? Hemos escuchado que construir empresa es muy complicado, demorado y costoso. ¿Es eso cierto, Dina? Bueno, para responderle a Cristina, lo primero es muy sencillo si vas a formalizarte. Si no tienes RUT, pues es un trámite que se puede hacer en la DIAN de manera virtual, sacas tu RUT como persona natural y con tu actividad económica para que desarrolles el trabajo como esteticista. Si ya lo quieres hacer un poco más formal, pues vas a Cámara de Comercio y le das un nombre a ese proyecto, a esa actividad que estás haciendo. Y si tienes un establecimiento de comercio, ya sea un local, lo habilitas. Si ya quieres hacerlo a través de una empresa, pues ya tienes que contar de pronto con un capital un poco más amplio, unos accionistas, o si lo vas a hacer tú solo, y ya tienes parte en la Cámara de Comercio hacer el registro y en la DIAN también la habilitación, y bueno, empezarías a cumplir ya con unos requisitos tributarios más formales. Pero están las dos opciones, que lo hagas como persona natural, como una profesión independiente o a través de una empresa. Son trámites muy sencillos, no te van a tomar más de una semana en hacer los trámites y todo depende de los costos, pues ya de registro en Cámara de Comercio, la matrícula mercantil, depende pues del valor de los activos que puedas poner, pero pues ya ese valor lo consideras tú y asimismo pues la Cámara de Comercio te va a cobrar. En la DIAN pues no debes hacer absolutamente nada de costos de pagar. Listo, Dina, muchas gracias. Bueno, aquí aprovechamos e involucramos una consulta de una de nuestras asistentes. Nos pregunta Camila: he escuchado que constituir empresa es muy complicado, demorado y costoso. ¿Es eso cierto? No, Camila.
Te respondo que no es demorado ni costoso. Lo que acabo de decirles es un trámite en Cámara de Comercio y en DIAN que se puede hacer de manera virtual, pero pues si tú quieres que sea un poco más rápido, vas a la Cámara de Comercio, eso te va a tomar 2 horas de tu tiempo. Y en cuanto a costos, pues depende del valor de los activos con que tú pongas tu patrimonio, ya sea como persona natural o a través de una sociedad. El resto de trámites son virtuales y no te van a tomar muchísimo tiempo. Perfecto, Dina. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta que hemos desarrollado nosotros, vamos a leer otra de las preguntas de nuestras asistentes. La vemos muy prudente y pensamos que en este momento perfectamente la podemos desarrollar. Saludos para todos. Mi nombre es Jimena, soy esteticista desde hace 9 años. Siempre he atendido a mis pacientes en una habitación que habilité en mi departamento. Nunca he formalizado mi emprendimiento y nunca he declarado o pagado impuestos. Mis amigas me dicen que es mejor que no formalice mi emprendimiento porque me van a cobrar unas multas muy altas por no haber legalizado mi emprendimiento antes y es mejor que siga así. Pero la verdad, algún día me gustaría hacer crecer mi negocio y contratar esteticistas que trabajen conmigo. ¿Es cierto que por todos estos años que he trabajado informalmente me van a cobrar multas e intereses? Jimena, te comento. Por los años que trabajaste sin formalizarte, no, porque si no existes en el RUT, no existes en la DIAN, ellos no van a saber que estabas ejerciendo una actividad comercial, entonces no te van a cobrar ninguna multa, ninguna sanción. Ya en el momento en que te habilites en la DIAN, que entres, te registres con tu cédula y empieces a ejercer una actividad comercial, pues ya quedas obligada con unas responsabilidades tributarias. Mientras tanto, pues no, eso es una falsedad. Ya de pronto que cumplas con otros requisitos para declarar renta o para otras obligaciones tributarias, pues tendrías que verlo. Pero por el ejercicio de tu actividad, mientras no la tengas, digamos que inscrita en la Cámara de Comercio ni en la DIAN, no tienes esas responsabilidades, no te van a cobrar ninguna multa. Hasta ahora puedes estar por ese lado un poco tranquila. Bueno, Dina, continuamos con la siguiente pregunta en el caso de la esteticista Cristina. Recordemos que el caso de la esteticista Cristina es que no ha legalizado su empresa, no cuenta con Cámara de Comercio ni con RUT. La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios con los que cuenta Cristina por parte del Estado y las instituciones? Bueno, la respuesta es un poco compleja porque no va a obtener beneficios por parte del Estado o de alguna entidad, ya que no está formalizada. Los profesionales o comerciantes o trabajadores independientes que ejercen una profesión liberal, al no estar formalizados, pues no son atractivos para ninguna entidad, ni para clientes, ni para proveedores, y menos pues para entidades del Estado. Entonces es muy difícil poder acceder a esos recursos o a esos beneficios si no está legalmente formalizado. Entonces la invitación sería que Cristina iniciara el proceso de formalización para empezar a acceder a todos estos beneficios que nos pueden dar entidades como la Cámara de Comercio, como la DIAN y instituciones del Estado. Muchas gracias, Dina. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Igualmente seguimos hablando de Cristina. ¿Qué capacidad tiene con su situación actual en cuanto a contratación, crecimiento, descuentos, comercialización de productos, etcétera? Bueno, continuando con Cristina y la pregunta, al no estar habilitada o constituida en Cámara de Comercio ni en DIAN, pues no es atractivo para el mercado comercial, ni para clientes ni para proveedores, y menos pues para las entidades del Estado o demás instituciones donde puede obtener ciertos beneficios al estar legalmente constituido. Adicionalmente, para las marcas cosméticas y laboratorios que es distribuir sus productos, comercializar sus productos, les pueden dar beneficios, pero pues al no es contar con este respaldo de estar constituido, pues no va a ser interesante para ellos. Listo, Dina, perfecto. Aquí vamos a darle de nuevo espacio a Daniela con la lectura de otra pregunta que tiene una de nuestras asistentes previamente inscritas. Buenas tardes, mi nombre es Carolina, tengo 2 años de graduada de estética, tengo 2 compañeras con las que queremos asociarnos, pero no sabemos si es mejor hacer empresa o quedarnos trabajando de manera informal por los impuestos y demás obligaciones tributarias. ¿Qué impuestos deberíamos pagar si formalizamos empresa? Carolina, buenas tardes. Interesante tu pregunta.
Pues para formalizarte con tus compañeras, la forma de hacerlo es creando una sociedad, una empresa donde le van a dar una razón social, donde cada una de sus compañeras va a aportar un capital. Y esto pues les va a dar unas responsabilidades tributarias, unas obligaciones contables, pero pues en la medida en que ustedes se organicen desde el principio y se formalicen, va a ser un proceso muy sencillo. Karina, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el caso de Cristina y vamos a plantear esta pregunta a partir de la situación de Cristina. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias y contables de Cristina? Bueno, Cristina, tenemos los dos panoramas que les he venido mencionando, y es si se formalizan como persona natural, o sea, ustedes como Cristina, o como empresa, van a tener responsabilidades totalmente diferentes. Si, Cristina, lo haces como persona natural, pues estás obligada a hacer de pronto declaración de renta teniendo y cumpliendo otros requisitos que exige la DIAN, como un patrimonio, unos ingresos, unas consignaciones. Entonces tendríamos que ver ya todo tu panorama económico y financiero. Pero si te formalizas como persona natural para ejercer tu profesión como esteticista, lo primero que debes hacer es en la DIAN, y si quieres ya hacerlo en Cámara de Comercio, sacar tu matrícula mercantil con un establecimiento de comercio abierto al público, si lo tienes, y si no, lo puedes dejar así. Si ya te formalizas como empresa, pues ya las responsabilidades tributarias son un poco mayores y diferentes, porque ya quedas obligado a facturar electrónicamente, si tienes empleados a hacer una nómina electrónica y a cumplir unas obligaciones tributarias de unos impuestos, los cuales pues es el IVA, la renta fuente, que yo creo que ustedes no están tan ajenas de pronto a esos impuestos y los han escuchado. Bueno, Dina, muchas gracias. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta en el caso de Cristina. ¿Cuáles son los beneficios que tendría Cristina al formalizar su proceso empresarial? Bueno, Cristina, al formalizarte tú puedes participar en nuevos negocios, puedes participar en ruedas de negocios de tu gremio de esteticistas, que creo que hacen bastantes eventos. Entonces ahí ya puedes participar. También acceder al sistema financiero, porque ya estás formalizada, estás habilitada, te van a pedir un RUT, una Cámara de Comercio, y lo vas a poder suministrar. Si te van a pedir una contabilidad, unos estados financieros, vas a tener cómo demostrarlos. Además vas a tener un respaldo frente a tus proveedores, porque ya no vas a ser Cristina, la persona NN, sino la Cristina formalizada, que tiene una contabilidad, que tiene unos reportes. Entonces eso le va a permitir acceder a beneficios con sus proveedores. Perfecto, Dina. Bueno, la siguiente pregunta, en el marco de Cristina, nuestra esteticista del primer caso, es: ¿cuáles son los recursos que necesita para formalizar su emprendimiento, Cristina? Cristina, como lo mencionaba al principio, en la primera pregunta, creo que era de Carolina, los recursos que se necesitan para formalizarse realmente no son muchos. Si te vas a registrar como persona natural en el RUT, esto es completamente gratuito, te diligencias un formulario, tu actividad, desde cuándo la inicias, y ya, no te van a cobrar absolutamente nada. Realmente donde vas a tener que pagar unos derechos es en Cámara de Comercio, y eso depende del valor de tus activos. Esto puede ser desde 100.000 pesos en adelante el valor de los activos que vas a registrar, y de ahí ellos te van a cobrar esos derechos. Realmente no es costoso, se puede iniciar y es un trámite muy sencillo, muy rápido, que, como lo decía al principio de las preguntas, en 2 horas puedes ir y hacer ese trámite. En cuanto a requerimientos desde el aspecto físico, ¿necesitaría Cristina alguna planta física para iniciar su negocio? Pues, Cristina, yo considero que si tú lo vas a hacer como persona natural, y de hecho como empresa, la mayoría de los emprendimientos arrancan desde un espacio de nuestra casa o de nuestro apartamento. Entonces creería que si tienes ese espacio para habilitar todo lo que necesitas para poder arrancar tu emprendimiento, lo puedes hacer divinamente. Perfecto, Dina. ¿Es cierto que al iniciar empresa es obligatorio la contratación de personas? Bueno, pues eso sí ya depende de la cantidad de clientes que tú vayas a tener, Cristina, porque si no das abasto tú sola atendiéndolos, pues vas a requerir de un personal. Ya al contratar ese personal, pues ya vas a tener que cumplir con ciertos requisitos, y dependiendo cómo contrates a la persona, si es por una labor específica, si es por una comisión, bueno, ya tengamos que entrar a mirar el tema de la contratación, pero creo
que de inicio no necesitarías mientras tú arrancas a hacer tu trabajo. Perfecto. Y bueno, aquí nos cabe resaltar que en la gran mayoría de las empresas, la persona que inicia fundando su empresa casi siempre es la primera trabajadora y durante un tiempo perfectamente considerable puede ser así. Son muchos los casos en los cuales la esteticista está registrada, tiene su cámara de comercio, pero ella es la única empleada, la única persona que labora, mientras que obviamente la idea es ir buscando que vaya creciendo su emprendimiento y que cada vez sean más las esteticistas o profesionales que puedan estar trabajando con ustedes, ¿no? Eso es muy importante resaltarlo. Dina, ¿es obligatorio que Cristina tenga asesoría contable con su actual condición? Bueno, Cristina, para evitar el tema de sanciones, de incurrir en errores, sería importante que acudieras con una asesoría contable. No un contador todo el tiempo de cabecera, pero sí una persona que empiece a asesorarte en todos estos procesos y pasos que tú vas a hacer, en el registro en Cámara de Comercio, en el registro o habilitación en la DIAN y ya en el proceso de formalización. Te invitaría de pronto a eso, a tener una persona que te asesore en el proceso, y pues el profesional capacitado para esto pues es un contador. Dina, tú mencionaste una sanción. En este caso, ¿nos podrías hablar un poco más con respecto a esos posibles pagos de sanciones? Bueno, ya en el tema de sanciones sería cuando se deja de cumplir con obligaciones formales. Entonces, si tú estás registrado en el RUT, te dan unas obligaciones. Una de ellas, y la primera que habilita normalmente la DIAN, es declarante de renta. Si cumples con unos requisitos como persona natural, porque estamos hablando del caso de Cristina, que es una persona natural que ejerce una actividad profesional como esteticista. Entonces, si ella cumple esos requisitos, que vuelvo, insisto, son unos patrimonios, unos ingresos, entonces si cumple con esos requisitos, pues estaría obligada a declarar renta. Si no cumple con esta obligación, pues ya entraría en una sanción. Esas serían básicamente como las responsabilidades que Cristina al formalizarse, pero pues vuelvo e insisto, hay que mirar el perfil de Cristina y si cumple o no cumple con esos requisitos. El caer de pronto en una sanción es ya cuando hemos analizado y no hemos cumplido con esas obligaciones tributarias. En su momento eso ya nos genera sanciones. Listo, para cerrar el caso de Cristina, la invitación sería a que se habilite en la DIAN como persona natural, que registre su actividad desde la fecha en que la comenzó a hacer, no importa si no es la fecha actual, si ha pasado un tiempo atrás, y las responsabilidades tributarias, bueno, sería revisarlas. Lo segundo sería habilitarse también o registrarse en la Cámara de Comercio, registrar su actividad profesional. Si ella tiene un establecimiento de comercio, pues hacerlo, si no, no es obligatorio. Esa sería pues como la invitación para que ella empiece el proceso de formalización y ya tengamos que empezar a ver qué responsabilidades tributarias adicionales ella va a tener en el momento en que empiece a ejercer su actividad profesional. Perfecto, Dina, muchas gracias. Entonces ya escuchamos las recomendaciones para Cristina. Yo sé que muchas y muchos de ustedes se van a identificar con este primer caso. Antes que nada, pues queremos que sepan que no es que sea malo, que ustedes no están cometiendo ningún delito, no están por fuera de la ley, tan solo que sí es muy recomendable y sobre todo muy prudente para ustedes que puedan empezar a formalizar sus procesos uno a uno. No tiene que ser de un día para otro, pueden ir formalizando sus procesos inicialmente por el proceso contable a partir de las recomendaciones que nos hace Dina, pero sí queremos sobre todo el hacer un llamado muy importante a que procuren al máximo ir formalizando sus procesos. Créanme que cuando ustedes se enfrentan a un mercado, a unos clientes, a unas marcas cosméticas que les puedan comercializar a ustedes los productos, van a ser mucho mejor recibidas y mucho mejor aceptadas tanto por el mercado como por estas marcas cosméticas. Bueno, y aquí vamos a hacer una pausa para recordarle a los y las asistentes que a las personas que asistan y que permanezcan en esta sesión, en esta capacitación, hasta el final de la capacitación, van a tener unos beneficios muy especiales, muy útiles y sobre todo que sabemos, porque ustedes mismos nos lo han pedido, que necesitan mucho. Entonces recuerden, por favor, quedémonos hasta el final porque vienen unos beneficios muy importantes. No los vayan a perder, por favor. Ya cerrando entonces con Cristina, vamos a presentar el segundo caso de nuestra segunda esteticista, que es Paola, igualmente que representa a una
porcentaje muy importante de la actualidad de muchas de ustedes esteticistas, y por eso queremos hacer este ejercicio con Paola, porque sabemos que vamos a sacar muchas ideas y muchos conceptos muy interesantes y muy útiles para ustedes. Es una esteticista que ya tiene su RUT. Ella, a diferencia del primer caso de Cristina, ella ya tiene su RUT, lleva un control contable de una manera muy informal y muy manual, y su contador le ayuda a realizar su declaración, pero tan solo una vez por año. No tiene cámara de comercio para su negocio, tampoco tiene establecimiento de negocio, y quisiera igualmente, al igual que Cristina, empezar a crecer su emprendimiento y su negocio de estética. Entonces, Dina, la primera pregunta, el primer tema que tenemos que entrar a evacuar para Paola es: ¿cuáles son los beneficios con los que cuenta por parte del Estado y de las instituciones? En el caso de Paola vemos que ella ya está registrada en la DIAN, y esto le ha dado unas obligaciones tributarias, las cuales ha sido presentar su declaración de renta. Debe ser que cumple con unos de los requisitos, como les mencionaba anteriormente, que la obligan a cumplir con esta responsabilidad tributaria. Lleva su contabilidad de manera muy manual, muy informal. Debe formalizar este proceso. ¿Por qué? Porque si dentro de sus responsabilidades tiene el llevar contabilidad, pues este proceso ya tiene que hacerlo de manera un poco más formal, pero ya ha avanzado frente al caso de Cristina. Ya tiene un RUT, no tiene cámara de comercio, pues tendríamos que ver por qué razón no ha hecho este proceso de registrarse en cámara de comercio, y si no tiene pues ese establecimiento de comercio, como lo he venido mencionando, no es obligatorio. Pero el segundo paso de Paola debería ser hacer el registro en cámara de comercio. Perfecto, Dina. Bueno, el siguiente punto para hablar de Paola es: ¿qué alcance tiene en cuanto a contratación, crecimiento, descuentos, comercialización de productos, etcétera? Bueno, la diferencia que tiene de Paola frente a Cristina es que ya se ha registrado en la DIAN, y pues esto le permite ya acceder un poco más a ese mercado comercial, laboral, de proveedores y de clientes, porque ya existe en el mercado, está registrada. Nuestro RUT viene siendo como nuestra cédula de identificación, algo así, para que de pronto ustedes entiendan qué es el RUT, porque lo hemos nombrado, la habilitación en la DIAN, el registro en la DIAN, pero pues no hemos dicho como qué significa ese RUT. Entonces ese RUT es como esa cédula que nos identifica para que podamos entrar a ese mercado laboral y profesional. Entonces ya frente a Paola, ella tiene en cierta forma el beneficio de tener este RUT que le permite y le da cierta confianza frente a los proveedores, frente a los clientes. De hecho, sí, tomamos un tema muy importante en este momento, y es que para la facturación electrónica tenemos que registrarlo con una cédula o con un NIT. Entonces ya el hecho de Paola tener ese NIT le permite acceder a esos beneficios y a esa facturación, comprar productos y servicios, ofrecer sus servicios con una identificación tributaria. Perfecto, Ina. Aquí podemos resaltar un dato que es muy interesante, es un dato que tenemos de cierre del año 2021, y es que una persona, un profesional que no está formalizado empresarialmente, solo cuenta con un 7% de posibilidades de ser preferido o preferida a la hora de ser contratada en el sector de la estética puntualmente. Aquí estamos hablando del sector de la estética exclusivamente. Los sectores de salud, belleza y consultorías profesionales son mucho más susceptibles a ser rechazados por sus clientes potenciales de no poder comprobar formalización empresarial. Esto, ¿cómo lo podemos traducir en un lenguaje muy práctico? Que un esteticista que no esté formalizada puede llegar a ofrecer sus productos o servicios a 100 personas, pero tan solo en 7 va a poder ofrecer la confianza suficiente. Entonces fíjense la oportunidad tan importante que están perdiendo por no empezar a formalizar sus procesos empresariales. Bueno, la siguiente pregunta para Dina en cuanto al caso de Paola es: ¿cuáles son sus obligaciones tributarias y contables? Bueno, las obligaciones tributarias, estas nos las asigna en el momento de expedir el RUT, de solicitarlo, nos las asigna la DIAN. ¿Qué responsabilidades tributarias tenemos?
si cumple con los requisitos para ser declarante de renta como persona natural, porque estamos hablándolas como persona natural, pues tendría que cumplir con esa responsabilidad y lo que hemos venido hablando a través de la charla e insistiendo, si cumple con unos requisitos y con unas obligaciones para que quede como declarante. Lo segundo sería el tema de mirar la contabilidad, si está obligado a llevar contabilidad o no. Pero si está obligado a llevar contabilidad, pues tenemos que contar con un paquete contable, un sistema contable donde podamos registrarlo. Si no está obligado, de cierta forma debe llevar un registro tanto de sus ingresos como de sus compras, de sus gastos, porque si está obligado a declarar renta, pues allí esta información no la van a solicitar y la debemos tener de una manera cronológica y organizada. Bueno, Dina, perfecto. La siguiente consulta con respecto al caso de Paola es: ¿cuáles son los beneficios que tendría al formalizar su proceso empresarial? Bueno, Paola, ¿cuáles serían esos beneficios? Contar con un respaldo por una razón social, si lo haces a través de una empresa o si lo haces a través de la persona natural, pues lo que hemos venido mencionando, vas a tener un RUT, entonces eso ya te da una identificación. También poder acceder al sistema financiero porque ya cuentas con una información contable y tributaria que puedes demostrar ante un banco, ante una financiación. También el respaldo frente a proveedores, porque ya cuentas con una identificación tributaria, cuentas con una cámara de comercio si ya has hecho ese segundo paso, y ya entonces a los proveedores no va a ser la Paola que no existe en este mercado laboral profesional, ni existe en la DIAN, ni existe en Cámara de Comercio, sino que ya es una Paola identificada y formalizada con un emprendimiento. Perfecto, Dina. Bueno, aquí también yo creo que nos cabe muy prudente recordar el dato que dábamos en el caso anterior con Cristina, y es que a partir de estudios y de sobre todo de sondeos que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una persona o profesional que no está formalizada empresarialmente solo cuenta con un 7% de posibilidades de ser preferida a la hora de ser contratada en el sector de la estética. Inclusive esto aplica también para los sectores de salud y de belleza. Entonces, de nuevo esa invitación sobre todo a tener muy en cuenta este dato. Aquí hay algo muy importante, y es que en el recorrido pues, que nosotros hemos realizado hablando con esteticistas de todas las partes de Colombia, y encontramos un argumento, encontramos un pensar de ellas sobre todo. Y es que ellas dicen, en algún momento la gran mayoría de ellas, lo que ellas expresan es que no llegan a ellas la cantidad de clientes que ellas quisieran por cuestiones de suerte o por cuestiones de azar o porque están mal ubicadas, etcétera, etcétera. En realidad, en este punto nos es muy prudente resaltarles de nuevo y recordarles que hay elementos tan importantes como este que llegan a determinar cuál puede llegar a ser el éxito de un negocio. Entonces, ténganlo muy presente, por favor, porque a la hora de nosotros culpar a la suerte, culpar al destino, culpar al barrio en el que estamos, de pronto hay que entrar a revisar y analizar si hay algún otro tipo de factores, por ejemplo, en este caso el tema de la formalización, que lleguen a incidir directamente en la oportunidad que tendremos de llegar a un muy buen mercado y a una muy buena base de clientes. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, Dina, con respecto al tema de Paola, y es la siguiente: ¿cuáles son los pasos que debe seguir Paola para formalizar su emprendimiento? Bueno, Paola, siempre hemos hablado de dos perfiles. El primero como persona natural, que es el ir a la DIAN, hacer el trámite en DIAN y hacer el trámite en Cámara de Comercio para registrar su matrícula mercantil. Y el segundo paso, que es ya formalizar su emprendimiento con la creación de una empresa. Al hacer este paso, pues ya son más los requisitos que se deben cumplir. El primero de ellos, pues bueno, ya esto cambió un poco, y es hacer el tema del pre-RUT, era el primer paso. Ya el tema entre DIAN y Cámara de Comercio nos cambió hace poco, y lo que debemos hacer es en Cámara de Comercio hacer todo el trámite de registrarnos, de formalizarnos, de crear nuestra empresa y de pagar esos derechos que hemos venido mencionando con el caso de Cristina. Ya después, digamos, de cumplir con todo este requisito en Cámara de Comercio y tener nuestra razón social, que es nuestro nombre comercial,
y de tener todos los derechos pagados en Cámara de Comercio, lo que tenemos que hacer es pues una apertura de cuenta a nombre de esa sociedad, revisar el tema de la facturación electrónica, porque ya estaríamos obligados a facturar electrónicamente, entonces esto lo hacemos bajo un sistema contable. Hay bastantes ofertas. En el transcurso de la charla estaríamos mencionando estas ofertas para el tema de la facturación electrónica, el tema de la nómina electrónica también, si tienes empleados, manejar todo el tema de seguridad social, de contrataciones y ya empezar a funcionar directamente como empresa. Esos serían como los pasitos a grandes rasgos de cómo sería si nos creamos como empresa. Todo esto de pronto suena un poco complicado, complejo, pero todo realmente es muy sencillo. La mayoría de estos procesos se hacen de manera virtual, el tema de la facturación electrónica, la nómina electrónica, todo esto se hace de manera virtual y existen sistemas muy económicos que nos facilitan estos procesos. Listo, perfecto, Dina. Gracias por esta respuesta. Ahora vamos a darle de nuevo paso a Daniela, que nos tiene otra pregunta por parte de otra de nuestras esteticistas previamente registradas. Pregunta a la esteticista Diana Milena. Todos los pasos y requisitos que hay que cumplir se ven muy demorados y complicados. ¿Cuánto tiempo y dinero me tomaría llevarlos a cabo? Bueno, Dina, aquí vamos a hacer una pausa para recordarle a los y las asistentes que a las personas que asistan y que permanezcan en esta sesión, en esta capacitación, hasta el final de la capacitación, van a tener unos beneficios muy especiales, muy útiles y sobre todo que sabemos, porque ustedes mismos nos lo han pedido, que necesitan mucho. Entonces recuerden, por favor, quedémonos hasta el final porque vienen unos beneficios muy importantes. No los vayan a perder, por favor. Sí, seguimos con contenido muy interesante, pero adicionalmente no vayan a perder los beneficios que tenemos al final. Diana Milena, sí, esta pregunta viene muy de la mano con lo que estábamos hablando anteriormente y es, si te formalizas como empresa, pues vas a tener que cumplir unas responsabilidades y unos requisitos legales. Todo depende de que el capital con que te formalices, pues vas a tener que pagar esos derechos en la Cámara de Comercio, es lo que hemos venido mencionando durante toda la charla. Esto puede partir desde 100.000 pesos en adelante, ya depende de los recursos con los que tú cuentes para formalizarte. Y ya el tema de la DIAN, que de pronto a veces es como un tema muy engorroso, le tenemos miedo, pero es algo muy sencillo, nos podemos registrar en la DIAN para facturar electrónicamente. La DIAN tiene un software muy gratuito, muy bueno. Hay otras ofertas en el mercado que son las que también nosotros vamos a estarle ofreciendo al finalizar esta charla. Entonces el tema de registrarnos, de formalizarnos realmente no es costoso, no es complicado. Sí hay que cumplir varios requisitos, pero estos son muy sencillos de cumplir. Y en la medida en que ustedes se organicen y lo hagan desde el principio va a ser mucho más fácil. Perfecto, Dina. Y adicionalmente, bueno, aquí les mencionamos este otro dato más a manera de anécdota que de otra cosa. El año pasado yo estuve en el proceso de formalización de uno de nuestros clientes y para ese proceso de formalización no involucramos más de 2 días y 350.000 pesos en cuanto a tiempo y en cuanto a presupuesto. En realidad hoy en día las facilidades que hay para consolidar empresa, para formalizar empresas son muchas, como lo menciona Dina, y adicionalmente que hay dispuestas una serie de plataformas que ayudan mucho con el proceso. Entonces, por ejemplo, en ese caso el prerrogative nosotros lo generamos online y eso nos facilitó mucho, absolutamente mucho, el resto del proceso. Estos 2 días que les estamos mencionando no fueron días plenos, no fueron las 8 horas del día, sino que por algunos temas, algunos trámites en ese momento, tuvimos que esperar algunas horas, pero en realidad hoy en día tanto en la Cámara de Comercio, ya sea en Bogotá o en las otras cámaras de comercio, porque sabemos que tenemos acá asistentes de todas las partes de Colombia, las cámaras de comercio han entrado en un proceso de optimización de sus procesos, de estandarización de sus procesos, precisamente para facilitar mucho estos temas de fortalecimiento y de formalización empresarial. Si es muy cierto, obviamente eso sí nadie lo va a discutir, que hasta hace unos años era muy complicado, muy costoso, muy engorroso formalizar empresa. Afortunadamente hoy en día estos procesos los podemos hacer supremamente rápido, como lo menciona Dina,
y no es necesario contar ni con unas plantas físicas, ni con local, ni con empleados, etcétera, etcétera, como ya lo hemos mencionado acá. En realidad hoy en día ese proceso perfectamente en 2 días puede estar y son muchos los beneficios, son muchas las contraprestaciones que hay para las personas que formalizan sus procesos empresariales. Entonces, de nuevo, una invitación muy especial para todas y todos ustedes. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los recursos que necesita para formalizar su emprendimiento, Paola? Bueno, Paula, para formalizar tu emprendimiento, lo que hemos venido mencionando, un capital para poder arrancar, que ese capital ya depende de lo que tú quieras hacer, de a dónde te quieres dirigir con ese negocio. Si quieres simplemente ser la esteticista que está en un lugar de su apartamento, en una habitación, o quieres ser la esteticista que ya quiere tener un local legalmente formalizado, cumpliendo con los requisitos, entonces ese capital ya te lo planteas tú. Dependiendo de ese capital, ya vamos a Cámara de Comercio, nos registramos y pagamos los derechos. Es lo que hemos venido como insistiendo. Todo depende del capital con que ustedes se quieran formalizar y a dónde quieran llegar ustedes con su emprendimiento. De resto es tener un software contable para la parte tributaria y la parte contable para cumplir con esos requisitos. Si requieren de un personal, si tú ya dices, bueno, no, necesito más personal para poder abarcar más clientes, para cumplir con el objetivo que tengo propuesto. Entonces, depende de las metas que te proyectes, así mismo va a ser el capital con que vas a arrancar y los derechos que vas a tener que pagar básicamente en Cámara de Comercio, que es donde les he insistido que debemos pagar, pero eso es para arrancar, es una sola vez que lo debes hacer. Perfecto, aquí podemos mencionar otro caso ya a partir de una anécdota que nos comparte una de nuestras aliadas esteticistas de la ciudad de Ibagué. Ella formalizó recientemente su proceso empresarial. El registro que hizo, la declaración que hizo es que tenía en ese momento activos por 3 millones de pesos y ella lo único que pagó en el momento de formalizar su proceso en la Cámara de Comercio fueron 173,000 pesos. Entonces, esto se los contamos ¿para qué? Para generarles una perspectiva que a ustedes les va a servir mucho en el caso de que todavía no tengan formalizado su proceso empresarial, de sobre todo tomar ese mito de que el hacer empresa hoy en día es costosísimo y solo se puede hacer si se cuenta con unos capitales muy grandes. De nuevo les recordamos, 175,000 pesos le costó exclusivamente la inscripción de su empresa en la Cámara de Comercio por la declaración que hizo de sus activos. Obviamente que este costo va a subir si, por ejemplo, el esteticista declara que tiene 25 millones, 30 millones, 100 millones de pesos en aparatología, en equipos, en productos, etcétera. Obviamente que ya en ese caso, pues este costo de inscripción en la Cámara de Comercio va a subir. Pero recuerden que todo se puede hacer y todo se puede iniciar a partir de una base muy sencilla, que en realidad sabemos nosotros que es la realidad de muchos de ustedes, que inicialmente para arrancar su empresa, su emprendimiento, su negocio de estética, cuentan con tan solo unos equipos básicos de aparatología y precisamente en este caso y con estas circunstancias eso pasa a ser una ventaja porque ese monto que tiene la inscripción de la Cámara de Comercio depende de los activos que ustedes declaran. Entonces, se nos alargó un poquito la anécdota para contarles, pero pues me parece que es muy útil para ustedes en este momento. Bueno, la siguiente pregunta es necesario que Paola tenga asesoría contable con su realidad? Bueno, es necesario. ¿Por qué razón? Porque ella ya adquirió unas obligaciones tributarias formales al registrarse en la DIAN. Al registrarse en la DIAN, les he insistido, adquirimos unas responsabilidades tributarias. Entonces es necesario que ya cuente con la asesoría de un profesional. Bueno, entonces ya tenemos muy clara la información, las circunstancias actuales y lo que necesita Paola para formalizar su proceso. Ahora pasemos, Dina, si me lo permites, al tercer caso, es la tercera esteticista. El nombre de nuestra tercera esteticista es Patricia y vamos a hablar un poco de cuál es la realidad actual de Patricia. Patricia es esteticista, cuenta con RUT y con Cámara de Comercio.
Adicionalmente, tiene el servicio contable permanente, está formalizada como empresa, comercializa productos y adicionalmente ya tiene una actividad contable y financiera muy establecida. Iniciemos entonces con esta realidad de Patricia con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios con los que cuenta Patricia por parte del Estado y las instituciones, Dina? Bueno, ya vemos que Patricia es un caso totalmente diferente al de las dos anteriores. Ella ya hizo todo el registro en DIAN, ella ya hizo todo el proceso en Cámara de Comercio y se constituyó como empresa, ejerce su actividad profesional a través de una razón social, una empresa. Entonces, ella ya los beneficios que debe obtener es competir en un mercado laboral con empresas formalizadas, poder comercializar productos de casas cosméticas, de laboratorios, dirigirse a un mercado de clientes ya más formales, puede ofrecer sus servicios a empresas o a diferentes instituciones. Además, de seguro que ella ya puede acceder al mercado o al sistema financiero, entonces puede presentar su empresa, sus estados financieros para acceder a créditos, puede acceder a capacitaciones de Cámara de Comercio y de diferentes instituciones. Entonces, ya el caso de Patricia es una empresa formalizada con obligaciones, responsabilidades tributarias, contables, pero a la vez también con ciertos beneficios frente a su mercado laboral. Perfecto, Dina, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta en el caso de Patricia es la siguiente. ¿Qué alcance tiene Patricia en cuanto a contratación, crecimiento, descuentos, comercialización de productos, etcétera? Listo, en el caso de Patricia, pues ella ya tiene todas las posibilidades de acceder a contrataciones y a un crecimiento, que era lo que decíamos en la pregunta anterior. Al estar formalizada, pues ya tiene un campo más amplio para laborar, para competir en el mercado laboral, en un mercado comercial, ejerciendo su actividad a través de su razón social, porque puede comercializar productos, puede acceder a un mercado de clientes mucho más amplio. Entonces, el caso de Patricia pues es muy diferente al de las otras dos esteticistas, porque ella ya tiene muchos más beneficios, tanto tributarios, contables, como en el mercado laboral, en el mercado financiero. Perfecto, Dina. Adicionalmente, aquí podemos aclarar en el caso de Patricia, y lo puedo decir por pleno conocimiento de causa, que las empresarias como Patricia, que ya cuentan con su Cámara de Comercio, con su RUT, que ya están formalizadas, son mucho más atractivas para los laboratorios, las marcas cosméticas y las otras diferentes instituciones estatales y privadas para contratar con ellas. Puntualmente, pues vimos hace poco también con otra de nuestras aliadas comerciales, otra esteticista pues que hace parte de la comunidad de Unisthetic, que ella tuvo unos beneficios adicionales a la hora de entrar en el proceso de importación de unos productos, precisamente porque ya contaba con todo un establecimiento empresarial, ya contaba con su Cámara de Comercio, con su RUT, y pues obviamente que eso facilitó mucho los procesos, y adicionalmente pues a ella le dieron unos beneficios adicionales a la hora de manejar los porcentajes de ganancia que ella tendría para los productos que ella distribuyera. Entonces, es tan solo uno de los beneficios con los que cuenta Patricia en su realidad actual de ser una empresaria ya formalizada. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son sus obligaciones tributarias y contables? Recordemos que estamos hablando del caso de Patricia. Bueno, ya estamos hablando de una empresaria, de una persona que está formalizada a través de una empresa. Entonces, las responsabilidades y obligaciones que tiene son la empresa. Entonces, ¿qué obligación? Pues primero que tiene es llevar una contabilidad, declarar unos impuestos, ya sea mensual, cuatrimestral, anual, dependiendo del tipo de impuesto que se vaya a tributar, cumplir con una facturación electrónica, cumplir con una nómina electrónica si tiene un personal contratado, renovar su Cámara de Comercio cada año. Digamos que esas son como las obligaciones formales que tendría el caso de Patricia, que ya está bajo una razón social. Todo esto suena muy complicado, muy dispendioso, pero pues ahí es donde necesitamos la asesoría de un contador. Perfecto, Dina, muchas gracias. Bueno, hagamos, Dina, si me lo permites y nos ayudas por favor,
hacer una reflexión final en el caso de Patricia. ¿Qué recomendaciones o qué información le compartirías tú adicionalmente a lo que ya hemos hablado? Bueno, el caso de Patricia, vuelvo y les insisto, ya estamos hablando de una persona que está bajo una razón social, bajo la creación de una empresa. Entonces ya su proceso contable y tributario debe estar plenamente organizado desde el principio. Si no ha cumplido con esto, pues tendríamos que analizar, bueno, qué obligaciones tributarias ha dejado de cumplir y en qué estado están. Pero pues si arrancó desde el principio formalizándose y cumpliendo con todas estas obligaciones, creo que la empresa de Patricia debe ser un éxito en tanto lo tributario, contable y en cuanto a su rendimiento y en cuanto a sus ingresos. Perfecto, Ina, muchas gracias. Bueno, adicionalmente hay unos datos que les queremos compartir que son muy interesantes. El primer dato que la verdad nosotros nos sorprendió bastante, es que revisando todas las bases de datos y revisando los sondeos que hemos realizado en los ministerios, en las cámaras de comercio y demás, encontramos que tan solo el 33% de las esteticistas que terminan sus estudios académicos llegan a formalizar sus procesos empresariales. En realidad es un porcentaje muy bajo. Sabemos obviamente que dependen de ese factor muchos aspectos de orden externo e interno. Sabemos obviamente que en muchas situaciones, en muchas condiciones, el tema económico, el tema de seguridad, el tema de desconocimiento de los procesos influye mucho, pero también notamos, a partir de los sondeos que hemos realizado con nuestra comunidad de esteticistas, que hay un dato que inclusive es mucho más preocupante, y es que en la gran mayoría de estos casos de procesos que no llegan a formalizarse es por el pleno desconocimiento y por los mitos y por los paradigmas que existen con respecto a la formalización. Esos temores infundados de que hay que pagar una fortuna en impuestos y que hay que tener una planta de por lo menos 10 esteticistas para tener empresa, que hay que disponer de unas plantas físicas muy grandes para poder formalizar empresa. Entonces, precisamente a partir de estas condiciones, de que exista tanta informalidad en la comunidad de esteticistas, todo Colombia, es que hemos querido desarrollar para ustedes estos módulos, que son unos módulos muy prácticos, con casos reales, con casos prácticos, con casos que todos podemos entender, pero que nos van a servir mucho para aterrizarles cuáles son los beneficios, cuáles son las circunstancias, cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta, y sobre todo para tumbar esos mitos y esas mentiras que se tejen a partir del proceso de formalización empresarial. Fíjense que en toda la información que les hemos generado hoy, muy posiblemente hemos tumbado muchos de esos posibles argumentos para no formalizar empresa. Queremos antes que nada que sepan que para Unistetic siempre va a ser de principal interés el poder generarles a ustedes el conocimiento que necesitan para el día a día de sus operaciones, del crecimiento de sus negocios, de la formalización de sus procesos empresariales. Unistetic quiere darles la mano, apoyarles, y no solo eso, sino que precisamente a partir de todas esas expectativas, dudas, temores que nos expresan las esteticistas que hacen parte de nuestra comunidad, que nos acompañan día a día, es que hemos querido desarrollar para ustedes unos beneficios adicionales, y aquí ya es en donde vamos a empezar a hablarles de unos beneficios muy importantes y muy útiles para ustedes que se han quedado. Bueno, Dina, muchas gracias por estas últimas reflexiones de nuestro tercer y último caso del día de hoy. Adicionalmente, Dina, si te parece, ya muy brevemente para cerrar, podemos generar la lectura de los testimonios y preguntas de nuestras esteticistas. Ellos pues previamente nos han enviado sus inquietudes, sus testimonios, y pues revisemos qué análisis podemos hacer al respecto, Dina, si estás de acuerdo. De aquí de esta parte, bueno, importante mencionar que son casos reales que suceden al día a día del trabajo de la estética. Ellas pues están en diferentes partes de Colombia, pero pues lo importante es que muy seguramente muchas de ustedes, nuestras asistentes del día de hoy a este evento, van a identificarse con estos casos. Entonces por eso nos parece muy importante el compartirlos con ustedes. Y bueno, y danos por favor entonces
tu opinión o tu respuesta con respecto a estas siguientes formulaciones. Soy esteticista hace 14 años. Los primeros 9 años de mi experiencia los trabajé sin formalizar mi empresa, tan solo con los clientes generados con el voz a voz. Tenía que trabajar mucho para lograr cubrir los costos básicos. No asistía a ruedas de negocios, eventos, capacitaciones. No contaba con servicio contable, pero mis ventas eran muy bajas. De hecho, en algún momento pensé en dedicarme a otra cosa. Hace 5 años formalicé mi emprendimiento y las marcas cosméticas me empezaron a ofrecer beneficios para distribuir sus productos a mis clientes. Adicionalmente, empecé a actualizar mis conocimientos administrativos y contables para entender mejor cómo podía crecer económicamente y empecé a contar con los servicios de una contadora. Puedo decir que solo desde ese momento es que empecé a proyectar mi crecimiento empresarial. Hoy en día cuento con la ayuda de 4 esteticistas, un centro estético propio y tengo mi negocio muy organizado y crecido. La proyección contable y organizada me ha permitido invertir en aparatos y equipos y mis clientes se han multiplicado por 4. Debo pagar impuestos, pero todo el resto de beneficios que tengo cubren con mucha ventaja los impuestos que debo pagar. Gloria, al formalizarte puedes acceder a varios beneficios, entre ellos aumentar tus ingresos, comercializar los productos de marcas cosméticas, contratar personal, que esto pues sería generación de empleo, que tus clientes no sean solamente los que traen la voz a voz, sino potencializar clientes, proyectar tu negocio, lo que te permite acceder a créditos o beneficios con entidades del gobierno que apoyan emprendimientos. Me preocupa mucho que el tema contable me quite mucho tiempo. En mi caso, que trabajo sola, debo atender a todos los pacientes yo misma y no podría dedicarle tiempo a llevar la contabilidad además de todo. Cuando hablamos de llevar una contabilidad, esto es un ciclo completo y depende de cómo estés ejerciendo tu actividad comercial. Si estás haciéndolo como una profesional independiente, simplemente debes llevar un control de ingresos y gastos. De cierta forma, esto te permite conocer tu negocio y allí el contador que te asesore determinará qué obligaciones tributarias debes cumplir, teniendo en cuenta unos requisitos. Si por el contrario tú decides formalizarte como empresa, ahí sí debes contar con el apoyo de un contador y él te indicará las responsabilidades que debes cumplir, que han sido las que a lo largo de esta conferencia se han expuesto. Soy esteticista hace 3 años y nunca he llevado contabilidad para mi emprendimiento. Vivo continuamente con la zozobra de no saber si hay algún impuesto, multa o si estoy en problemas legales. Sé que el tema con la DIAN es complicado, pero no sé cómo empezar a poner al día mis temas contables. Lady, primero debemos conocer si tienes RUT, Cámara de Comercio, si ejerces tu profesión de manera independiente. Si este fuera tu caso, habría que revisar si en algún periodo cumpliste con requisitos para ser declarante de renta, ya que pues son varios los requisitos, como ingresos en el año, el patrimonio, las consignaciones bancarias, las compras. Y si también pues hiciste renovación de la matrícula mercantil o no, entonces si está pendiente se debe hacer. Lady, si por el contrario no tienes ni RUT ni Cámara de Comercio, pues este sería el primer paso que debes cumplir y así pues evitar multas, sanciones, y es pues lo que hemos venido conversando durante toda la charla. Desde el año pasado he querido buscar asistencia contable para mi negocio. Tengo un centro de estética pequeño y me urge empezar a facturar electrónicamente, pero no sé cómo iniciar el proceso. Me da pena buscar a un contador y decirle que no he llevado nunca mi contabilidad organizada. La respuesta para Viviana es urgente que busque asistencia contable, dado que si estás obligada a facturar electrónicamente, este ya es un requisito que te obliga a llevar contabilidad y cumplir con las demás obligaciones tributarias. No te debes dar pena buscar pues el profesional para organizarte y evitar sanciones por parte de la DIAN y por las demás entidades de control. Terminé mis estudios de estética hace 2 años. He querido formalizarme como empresa, pero las cotizaciones que he hecho para los servicios profesionales de una contadora son muy costosos y no los puedo cubrir en este momento. Sobre todo, he tenido en cuenta que es un pago fijo mensual. Es prácticamente pagar un sueldo más y es un servicio muy costoso.
Francis, si quieres formalizarte, es inevitable contar con el servicio profesional de un contador, ya que él tiene todos los conocimientos para asesorarte y evitar multas o sanciones que pueden llegar a ser más onerosas en su momento por incumplir con las responsabilidades. Los costos por honorario del contador, pues dependen de las funciones que éste vaya a cumplir y pues de las responsabilidades que tenga frente a la empresa o a la persona natural, ya sea como estés formalizado. Bueno, muy bien. Ahora les queremos hablar de esta completa y necesaria herramienta que hemos desarrollado para toda la comunidad Uniestetic Colombia. Hablando con un gran número de esteticistas que nos acompañan en la comunidad, encontramos muchas inquietudes, muchas dudas y una gran necesidad de llevar asertivamente la contabilidad de sus emprendimientos y negocios de estética. Muy difícilmente hemos encontrado que una de las esteticistas que nos acompañan nos dé un testimonio de favorabilidad o de satisfacción con respecto a los servicios contables con los que cuentan. Normalmente las esteticistas tienen muchos inconvenientes por no encontrar servicios contables a un precio asequible para ellas y sobre todo que esté a la par con el ritmo de trabajo de las esteticistas y de los centros de estética. Adicionalmente, los servicios de contabilidad para esteticistas son costosos. Una esteticista puede llegar a pagar mensualmente entre 600.000 y hasta 2 millones de pesos y debe llevar contabilidad, nóminas, inventarios, etcétera. Lo hemos escuchado de ustedes mismas, pasan bastantes trabajos por eso. Entendemos perfectamente cuáles son las circunstancias que tienen las esteticistas en el ejercicio de su labor del día a día y por eso es que hemos desarrollado esta solución contable que permite a las esteticistas llevar la contabilidad de sus negocios de una manera integral, económica y adicionalmente adaptada al tamaño de sus negocios, ya sea porque trabajan solas de manera independiente, que son la gran mayoría de ustedes, o tienen un centro de estética pequeño, mediano o grande inclusive, con la colaboración de otras esteticistas, con empleados, con una base de trabajo o porque manejan un inventario de productos y requieren de facturación electrónica. Es muy importante esto, recuerden hoy en día ustedes que la DIAN está teniendo un control bastante exigente sobre el tema de la facturación. Hoy en día prácticamente ya es una obligación contar con la facturación electrónica para sus centros de estética, ¿no? Hemos desarrollado planes desde 250.000 pesos, 340.000 pesos y 490.000 pesos mensuales según el tamaño del negocio. Entonces, es muy importante que con un acompañamiento contable y una sección de dudas y consultas y también tendrán acceso a capacitaciones mensuales sobre finanzas, contabilidad y crecimiento especializado en negocios de estética. Este módulo es bastante novedoso, es muy importante para ustedes porque entendemos obviamente que en el ejercicio de sus labores del día a día de la estética, ustedes desafortunadamente no pueden acceder a esa información, a esas asesorías en cuanto a crecimiento contable, en cuanto a proyección financiera y la intención de un estético obviamente es acompañarlas en ese proceso y como siempre generarles muy buen contenido, contenido muy rico y contenido muy útil para todas ustedes. Adicionalmente, las personas, las esteticistas que accedan a cualquiera de estos planes podrán acceder también a una de nuestras plataformas de capacitaciones virtuales de la comunidad Uniestetic. Mensualmente estaremos desarrollando temas nuevos para todas ustedes. Si desean ver los diferentes planes según el tamaño de su negocio, visiten el enlace que les compartiremos por WhatsApp y adicionalmente las esteticistas que decidan tomar cualquiera de los planes de contabilidad, ya sea el de contabilidad básica, el de contabilidad con nómina o el de contabilidad con nómina de inventario, tendrán acceso al módulo virtual del taller de drenaje linfático de 8 horas de duración para que lo vean y repitan en cualquier momento. Este módulo es virtual. El costo normal de este módulo de capacitación es de 680.000 pesos. Hoy en día Uniestetic se los está ofreciendo, se los está obsequiando a las esteticistas que decidan acceder a cualquiera de estos tres planes. La manera de trabajo es supremamente sencilla, van a estar orientadas siempre por nuestro equipo de trabajo, vamos a estar obviamente con la compañía de Dina Rodríguez, nuestra contadora y asesora financiera que nos acompañó hoy en esta charla. Ella va a estar a cargo de todo el ejercicio contable, ella pues obviamente con su equipo de trabajo, pero ella va a estar liderando esta parte. Entonces,
como siempre en Aesthetic, desarrollando soluciones, herramientas, capacitación y actualización para todas las esteticistas de Colombia. Gracias por asistir a este evento y esperamos verlas muy pronto en nuestras diferentes actividades. Una cuñita adicional final, esperen de nuevo desde el mes de agosto unas actividades muy interesantes de capacitación gratuitas. Entonces las invitamos a estar pendientes de nosotros en nuestras redes sociales porque viene bastante contenido muy útil para todas ustedes.